Este vídeo tutorial es una explicación sobre cómo se debe manejar el módulo de fertilización que está incluido en la herramienta Reto Agua Castilla-La Mancha que ofrece la propia Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Bien, para acceder tenemos dos posibilidades. Por una parte, si eres usuario PAC a través de este enlace, y si no, como es mi caso, sería introduciendo el usuario por correo electrónico. Al acceder, que es muy rápida la implementación, nos lleva directamente a las parcelas. Bien, a modo de ejemplo, se va a hacer para este caso con el cultivo de cebada. En primer lugar, seleccionaríamos cuál es la parcela que ya está previamente implementada. Sobre esta parcela podemos conocer cuáles son las características en este desplegable y a continuación nos iríamos a definir cuáles son los parámetros de suelo, donde pues mantenemos los parámetros que vienen por defecto, o en su caso si queremos modificarlos, como en este, pues incluimos la profundidad útil a 70 centímetros, hacemos los ajustes que sean pertinentes, así como también en el tema de textura de suelo. Nos vamos a parámetros propios de cultivo, donde es conveniente en primer lugar decir cuál es ese cultivo. En este caso es una cebada, donde el año de recolección es 2024. Guardamos. Efectivamente, la herramienta nos genera los diferentes estados fenológicos. Bien, una vez generado, si nuestro cultivo es regado y puesto que la herramienta está diseñada para hacer un manejo óptimo de los recursos hídricos, nos iríamos a los parámetros de riego y se establecerían de acuerdo a los criterios que cada usuario tenga establecido, y a continuación iríamos al cálculo de necesidades hídricas. Todo este proceso que se está realizando es necesario llevarlo a cabo con el fin de que los datos que implementamos dentro de cada una de las parcelas y las programaciones de riego que se establecen se puedan obtener dichos parámetros para llevarlos al módulo de fertilización. Es decir, el módulo de programador de riegos está interconectado con el módulo de fertilización y por tanto de ahí la necesidad de pasar por los diferentes puntos o apartados que lleva incluida la propia herramienta. En caso de no tener una parcela en riego, sino que es en secano, directamente los parámetros de riego como dosis máxima de riego y dosis mínima es recomendable establecer 0 milímetros. Guardamos los datos y a continuación hacemos el cálculo de necesidades hídricas. Este es un cálculo teórico, no es una herramienta que esté desarrollada para simular condiciones de secano, puesto que los resultados en cuanto a lo que es contenido de agua en el suelo no son totalmente reales, pero sí que de cara a los datos de precipitación que ocurre durante el ciclo, así como de precipitación durante otoño o invierno, son necesarios para poder luego cargarlos dentro del módulo de fertilización. Entonces es una alternativa más para poder manejar aquellas parcelas o cultivos que tengamos en condiciones de secano. En este caso se ha mostrado un ejemplo de cómo hacer este cálculo, esta determinación de parámetros para condiciones de secano. Volvemos a las condiciones de riego. Para continuarlo, realizamos de nuevo el cálculo de necesidades. Y a continuación pasamos ya en este punto al módulo de fertilización. Bien, una vez realizado el balance de agua en el suelo por la herramienta, bien sea en riego o en secano, pues está en disposición de ejecutar el módulo de fertilización pulsando su propio botón.
Comentar que la idea dentro de la herramienta Reto Agua es que el módulo de programación de riegos, así como el módulo de fertilización, estén interconectados. Ello lo que permite es que entre ambos se pueda compartir información. En este sentido es por lo que aparece un primer mensaje que vemos en pantalla donde se hace referencia a aquellas variables que efectivamente son compartidas. En esta nueva ventana podemos ver de que tiene un menú principal donde se puede cargar datos que previamente han sido generados por la herramienta y se pueden cargar en su formato JSON o bien en formato CSV. Así como también guardar diferentes resultados que se generen una vez que hemos implementado todas las variables o hemos rellenado todos los campos que se requieren. Bien, el módulo de fertilización, como primer punto, decir de que es un balance estacional referido a los macronutrientes de nitrógeno, fósforo y potasio, y básicamente tenemos 4 bloques. Un bloque definido como cultivo, un bloque definido como suelo, un siguiente bloque ya denominado parcela y un último bloque llamado fertilizantes. Finalmente, el botón o el icono de cálculo de nutrientes, donde se hace por una parte el balance de esos macronutrientes, así como la elección de aquellos fertilizantes que son a nivel óptimo, son los más deseados o los más adecuados por el usuario. Bueno, el primero de los bloques que está incluido en el módulo de fertilización se corresponde con cultivo, donde al igual que suelo, parcela, tenemos una línea inferior donde aparece el signo más, donde si le pulsamos se despliega para poder mostrar el resto de campos que deben ser completados. Específicamente en este bloque tenemos como campos por una parte cebada, el nombre común de la planta, donde tenemos un desplegable que contempla o que incluye, toda la relación de cultivos que han sido considerados en este módulo de fertilización. Para nuestro caso, por defecto, cuando cambiamos de Reto Agua, donde elegimos cebada, y pasamos al módulo de fertilización, por defecto nos suele aparecer de 6 carreras. Bueno, eso es una elección ya del propio usuario. Para nuestro caso sería cebada de 2 carreras. A modo de ejemplo, es evidente que dependiendo de cuál es el cultivo con el que queramos trabajar, pues ese cambio genera que tengamos mayores o menores niveles de extracciones expresados en nitrógeno, fósforo y potasio. Bien, el siguiente campo está relacionado con la estrategia de fósforo y potasio, de manejo de fósforo y potasio que cada uno de los usuarios quiera realizar. En este campo, en su desplegable, nos permite elegir hasta 4 diferentes opciones, donde básicamente la principal diferencia radica en si tenemos o no tenemos analítica de suelo. En caso de tener analítica del suelo, cada uno de los usuarios podrá elegir a qué estrategia ceñirse dentro de las 3 primeras que aparecen en dicho desplegable. Si el usuario no dispone de análisis de suelo, puede irse a la última estrategia, perfectamente puede irse a la última estrategia, donde la idea es de aportar o que la estrategia de fósforo y potasio vaya ligada a aportar los nutrientes de ambos elementos nutricionales con el fin de servir de restitución a lo que extrae la planta para alcanzar un determinado techo productivo que que el usuario pueda establecerse. Decir para este campo de que existe junto a su nombre
una letra I que hace referencia a información, bien, y donde, bueno, pues viene la explicación de qué es lo que significa cada una de esas estrategias. Volviendo al bloque de cultivo, el campo de rendimiento lo que nos está pidiendo es que escribamos cuál es la producción que se espera obtener. En nuestro caso, bueno, pues puede ser para una cebada, como hemos visto, de regadío, podemos buscar un techo productivo de alrededor de los 8 o 9.000 kilos o 8.500, por ejemplo. Bueno, en definitiva, tiene que ser un valor que sea coherente con la capacidad productiva que normalmente suele alcanzarse en la zona o en la parcela con la que el agricultor o el usuario esté considerando. Otro de los campos a completar son los propios residuos de exportación, el porcentaje de cosecha o índice de cosecha, un parámetro estadístico relacionado o definido como coeficiente de variación, donde bueno, es considerado dicho coeficiente estadístico o parámetro estadístico, perdón, para obtener cuáles son las posibles variaciones en la producción esperable. Y los siguientes campos están relacionados con los niveles de extracciones, con los macronutrientes de nitrógeno, fósforo y de potasio. Como podéis ver, pues en cada uno de los campos que así se ha considerado, pues se ha incluido una serie de notas de información, unos desplegables. Ahí podéis ver en el índice de cosecha o en los residuos de exportación se hace una pequeña descripción aclaratoria de lo que hace referencia. En caso de no conocerse, pues lo recomendable, aparte de poder lanzarnos las consultas que puedan ser pertinentes, lo recomendable es de mantener su valor por defecto. Bueno, en relación al bloque de suelo tenemos, como podéis ver en la pantalla, tenemos un conjunto de campos que se deben de completar, donde por una parte nos pide la textura de suelo. En su desplegable vemos las diferentes clases texturales, donde, bueno, efectivamente, si los datos que hemos introducido en la herramienta de programación, en el módulo de programación de riego, debería de estar aquí presente. Por otra parte, otro de los campos a completar es si se hace o no se hace laboreo. El siguiente de los campos hace relación a la capacidad de intercambio catiónico, que bueno, básicamente si no se tiene de una analítica de suelo, si no se tiene el valor por parte del laboratorio, bueno, pues existen unos valores que están ya prefijados para cada una de esas clases texturales. El siguiente campo a completar es el método de determinación del fósforo. En mi caso, o en nuestro caso de ejemplo, en este caso de ejemplo tenemos una analítica donde, bueno, en el caso de relación al fósforo, donde viene expresada las unidades en ppm, indica cuál es el método de determinación, método Olsen. Como veis, en este desplegable aparecen diferentes métodos de determinación, pues elegimos el que se utilizó en la analítica. En cuanto a lo que es el nitrógeno inicial del suelo, volviendo a la analítica, se correspondería con la suma del nitrógeno nítrico y el nitrógeno amoniacal. En este caso, bueno, pues serían 15 ppm, importante esto sería cambiarlo, 15 en su valor de ppm. Como nitrógeno final del suelo sería completar el valor deseado por el usuario, o en su defecto dejar un valor de 20 unidades de nitrógeno por hectárea, que es bueno, la cifra que se suele recomendar. Pasando al parámetro del fósforo, y teniendo la analítica en la mano, pues podemos ver que fósforo nos indica 6 ppm, perdón.
En este campo nos permite elegir las unidades en las que viene expresada en la variable del fósforo. Respecto al potasio, volviendo a la analítica, vemos que es 0,41 y viene expresado en 1000 equivalentes por cada 100 gramos, ¿vale? El siguiente de los campos, es el pH, que en este caso se corresponde con 8,4. El siguiente de los campos hace referencia a la materia orgánica, ¿vale?, que en concreto es 1,88. Dato a destacar es que acepta una sola cifra decimal, entonces lo suyo es hacer el redondeo bien hacia arriba o hacia abajo. Vamos a tomar 1,9. Y como profundidad del suelo, bueno, este valor de profundidad del suelo en principio se tiene que corresponder con lo que hemos establecido en la herramienta de reto agua, donde, bueno, en un principio venía con un valor de 0,70, definimos un valor de 0,70. Para nuestro caso, lo suyo es definirlo a una profundidad inferior, donde, bueno, la analítica, lo suyo es que exista coherencia entre la profundidad que hemos elegido en la herramienta con la profundidad en la que hicimos la analítica de suelo. Entonces, bueno, para la analítica de suelo se exploró hasta 40 centímetros y esta es la profundidad que optamos para que haga los cálculos pertinentes en el balance. Puede ocurrir de que no tengamos analítica, que es una alternativa, como os ha comentado previamente, y que, bueno, pues en esa ocasión pues optaríamos por una estrategia de manejo de fósforo y potasio para cubrir lo que son las propias extracciones que hace el cultivo, es decir, la estrategia de mantenimiento, donde, bueno, en este caso los campos de fósforo y de potasio quedarían sombreados en gris y, bueno, no nos permitirían hacer modificaciones. Y los valores en cuanto a lo que corresponde al resto de parámetros aparecerían los que provienen por defecto. Bien, el siguiente de los bloques que se contempla dentro del módulo de fertilización es el de parcela. Como podéis observar, tenemos diferentes campos a completar. Por una parte, zona climática, donde, bueno, pues por la característica que tiene este módulo de fertilización, que proviene de una herramienta, la herramienta FAS, que se generó para la Unión Europea, pues se contempló las diferentes zonas climáticas de Europa. En este caso, para todo lo que es la región de la cuenca mediterránea, se tiene en consideración como zona sur y donde debería de mantenerse dicha información. En lo que respecta al campo de abastecimiento de agua, pues es indicar si es de riego o de secano. El sistema de riego para una cebada, en este caso, es aspersión. El volumen total de agua, si nos fijamos, son 265 milímetros, que se corresponde con el total de riego que recibe el cultivo. En cuanto a la eficiencia, también es un parámetro, la eficiencia del sistema de riego es un parámetro que se mantiene respecto a los parámetros definidos en el módulo de programación de riegos. Otro de los campos a completar es la concentración de nitratos en el agua, donde, bueno, pues viene un valor por defecto de 24 ppm, en este caso para nuestra analítica de 36 ppm. Lo cambiaríamos y a continuación nos aparece la cifra correspondiente a precipitación anual y las precipitaciones de otoño-invierno. El último de los bloques que contempla la herramienta o el módulo de fertilización es el que hace referencia a fertilizantes, que, como aquí indica, pues es el submódulo de cálculo, ¿vale?, que permite la optimización técnico-económica de la fertilización en parcela. Este apartado nos permite
por una parte, hacer ese listado de cuáles son los diferentes fertilizantes y cuáles son los precios correspondientes a cada tipo de fertilizante. Eh, para poder acceder a ese tipo al archivo que contempla todo ese conjunto de fertilizantes, de por sí trae un listado por defecto que podemos descargarlo y podemos ver ese listado perfectamente, cuál es ese conjunto que incluye, y bueno, pues como podéis ver, viene un ID, que es un identificador, luego el fertilizante, el nombre común del fertilizante y el precio. Si os fijáis, o si se fija el usuario, pues puede ver de que las cifras hay para algunos de los fertilizantes contemplados son ciertamente desorbitantes en el precio, y no es otra cosa que, bueno, pues directamente eso nos permite poder descartarlo dentro de los posibles cálculos, o directamente no conocemos cuál es su precio real, y una forma de descartarlo es incrementando el precio a esa cifra, sobre todo cuando lo comparas con un fertilizante más usual que sí que conocemos el precio, llámese urea, en el que, bueno, pues son precios algo más razonables. Bueno, otro de los medios para poder seleccionar aquel fertilizante que mejor cumple nuestras características sobre los que el agricultor o el ganadero trabaja habitualmente, pues es ese mismo listado nos permite en este desplegable ir seleccionando aquellos con los que en general se trabaja. Hidratos de amonio, por ejemplo, es ya el propio usuario hacer un recorrido, un barrido a lo largo de este desplegable y elegir aquel que más le convenga. Bien, en este caso vamos a dejarlos todos por defecto seleccionados, y el último de las formas de poder contemplar en caso de haber hecho alguna aplicación de fondo, llámese estamos haciendo un balance de un cereal y hemos hecho ya una aplicación de fondo, bueno, pues lo podemos considerar por una parte, pues en este propio desplegable. Imaginémonos que hemos hecho una aplicación del 8-15-15 en estado en sementera, anual, una cantidad, por ejemplo, 100 kilos, contempla este precio. Si no fuese ese precio y es otro, se incluiría, y bueno, ya de por sí nos indica cuáles son las unidades que aplica de fósforo, de nitrógeno, fósforo y potasio. Para poder hacer que la herramienta tenga en cuenta que se ha aplicado este fertilizante, le tendríamos que pulsar a este botoncito de más. Bueno, para hacer el balance de nutrientes, pulsaríamos a continuación al botón nutrientes y nos haría el cálculo, ¿vale? Por una parte, comentarte que genera dos tipos de tablas, una relacionada con la fertilización optimizada y otra relacionada con el balance de nutrientes. En este caso nos vamos a centrar primero en el balance, puesto que es fundamental que se entienda qué es lo que hace internamente este módulo de fertilización, para luego poder determinar o poder elegir qué fertilizantes son los más adecuados. Pues bien, dentro de ese balance de nutrientes contempla lo que son las entradas y lo que son las salidas. Como entradas, pues lo hace efectivamente a nivel de nitrógeno, fósforo y potasio, y para el caso del nitrógeno sí que incluye diferentes apartados o diferentes aproximaciones en el balance debido a su gran movilidad que tiene este elemento, pues cuáles son las diferentes aportaciones que pueden entrar al sistema. Por una parte, mineralización, fijación, riego, cuál es el nitrógeno inicial que hemos considerado en los parámetros, en los diferentes bloques que teníamos de suelo, que teníamos previamente. Otra posible entrada, no solo de nitrógeno, sino también de fósforo y potasio, es el fertilizante que posiblemente hayamos podido aplicar y
como se ha explicado, como se ha indicado anteriormente. En caso de que estemos a mitad del ciclo o ya hemos comenzado el ciclo del cultivo y se ha hecho alguna aplicación previa en sementera, pues bueno, ahí no lo tendría en cuenta esa entrada. Y luego el fertilizante que se recomienda, que ese fertilizante recomendado no es otra cosa que el resultado de la diferencia entre lo que se produce de salidas menos las entradas en estos primeros 5 apartados o estas primeras 5 líneas de entradas del propio balance. Como salidas, pues tenemos aparte la lixiviación, por otra parte cuál es el nitrógeno final al que queremos llegar en el suelo. Asimismo también se incluye de la propia desnitrificación y la volatilización. Como podemos ver, las unidades de entradas y de salidas son iguales, que es lo que debe corresponder en un balance. Estamos en disposición ahora mismo de poder entender cómo es el cálculo de la fertilización optimizada. Como indico, de las diferentes del listado de fertilizantes que se ha mostrado previamente, la herramienta elige aquellos que cumplen, por una parte, el menor coste, pero que a su vez aplican o permiten aplicar la dosis de nutrientes que el sistema requiere. Bien. En este caso, sin haber seleccionado ningún tipo en concreto, pues elige estos fertilizantes en concreto con estas cantidades. En caso de, bueno, pues haber realizado, como indico, alguna aplicación en sementera, por ejemplo del 8-15-15, bueno, lo podríamos incluir y haríamos un nuevo una nueva simulación. Y para ello, bueno, una vez que hemos introducido los datos, si está incorporado, la dosis, cuál es el precio, le tendremos que pulsar al más para poder considerarlo y a continuación clicamos en nutrientes para que haga de nuevo esa simulación. Como vemos, si vamos a la tabla inferior, la herramienta nos incluye esas cantidades de nitrógeno, fósforo y potasio que se han aplicado por el fertilizante elegido en sementera. Evidentemente, al incluirlo como una entrada, pues nos lo restaría del fertilizante que se ha recomendado o que es recomendado para poder aplicar en los diferentes pases de cobertera que se vayan a hacer. Evidentemente nos aconseja este mismo conjunto de fertilizantes que, bueno, pues si son los comunes que venimos trabajando, bien podemos utilizarlos. En caso de que no, pues tenemos esta opción, como os he indicado previamente, donde, bueno, pues podríamos ir a seleccionar aquellos fertilizantes que nos son más comunes o con los que con aquella empresa comercializadora nos suele suministrar. Un ejemplo un poco aleatorio podría ser nitrato potásico, podría ser otro el complejo 10-20-10 o el complejo 8-24-8. Podemos elegir también por aquí una solución nitrogenada, aportando nitrógeno con el sistema de riego. Y ácido fosfórico podemos también incluirlo. Y si os fijáis, se han elegido de ese listado un total de 5 y a continuación haríamos de nuevo el cálculo de nutrientes, que bueno, pues de esos 5 al final nos ha elegido nitrato potásico, complejo 10-20-10 y la solución de N32 con las diferentes cantidades, cuál sería el coste y bueno, pues para poder cumplir esos requerimientos, esas necesidades que tiene el cultivo. Y con esto, más teniendo en cuenta que una vez que se han hecho estas simulaciones, nos permite generar una salida en formato PDF y por otro nos permite guardar para siguientes trabajos o tener toda la información que se ha
generado aquí y que luego posteriormente lo podamos cargar de nuevo, pues nos lo permite guardar en formato JSON o en CSV, donde bueno, pues sería cuestión ya de cada usuario hacer su edición o gestión de archivos conveniente. Pues muchas gracias por su atención y como siempre estamos a disposición de aquellos usuarios que estén interesados en poder resolver todas las dudas que se les pueda plantear.